Ay, qué vergüenza. Yo regañando a mis mascotas con el micrófono abierto. Vamos a tomar lista, ¿vale? Entonces, me van a contestar presente. Aguilar Villaseñor Lidia. Ay. Aguilar Sánchez Andrea Isabel. Presente. Andrade García Julia. Presente, Miss. Carmona Flores Concepción. Cobos Palacios Miriam Ivette. Cruz Pinacho Lorena Liliana. Flores Romero Kitsia. Presente. Flores Vera Beatriz. Presente. Fonseca Fragoso Mónica. García García María Mayra Lilia. Presente. Hernández Montiel Nancy. Hernández Villafán María Félix. Presente, Miss. Mateos García Jimena. Presente, Miss. Méndez Pérez María Guadalupe. Morales González Diana Karen. Muñiz Domínguez Diana Leticia. Palalia Mora Andrea Patricia. Profesora, Sí. perdón, Diana no puede entrar a sesión. Diana, ¿el apellido cuál es? Diana Leticia. No puede entrar a sesión, ¿por qué? Pues no sé, solo me está mandando WhatsApp que no puede. Ah, no se conecta todavía. ¿Mande? ¿Sí? Betty, ¿Mande? a lo mejor dile que actualice su Zoom porque eso fue lo que me pasó la clase pasada, por eso no pude ingresar. Ay, no puede y no puede. Creo que ya tenía problemas de audio. Ahorita le digo. La otra semana tenía problemas de audio, pero ahorita no puede entrar. Listo. Es Diana Leticia, ¿cierto? Sí, gracias. Bueno. Mis Palalia buenos, Mora Andrea Patricia. Mis buenos días, acabo de entrar, soy Concepción Carmona. Carmona. Diana Leticia, no. Andrea Patricia Palalia. Pérez Morales Sara. Presente, Miss. Rojas Lima Miriam Lisset. Romero Carreón Diana Laura. Romero Méndez María Goretti. presente. Santiago López Marbelia. Presente. Sastres Pérez Rebeca. Presente. Carajo. Tecol Huitzil Guadalupe. Listo. Miss, yo acabo de entrar. Soy Miriam Cobos. Ah, bueno, listo. Sí, sí la escribí. No fue, no mentiras, era Cardona, Carbona. Bueno, la tendré en cuenta, ¿vale? Para Sí, no gracias. darle la falla. Y ahora tengo problemas con el mouse. Perdón. Salud. Gracias. Entonces,
¿Vieron el vídeo que les subí? Chicas. ¿Vieron el vídeo? No, Miss, yo no lo vi. Entonces, se los dejo de tarea porque es un tema que vamos a tratar sobre los déjà vu, ¿vale? Y está explicado de una manera pues científica. ¿No? Entonces, en el día de hoy vamos a ver 3 temas, ¿cierto? Memoria, operación y entrada. Recordando que el otro sábado pues ya es el examen, ¿cierto? Entonces, vamos a ver y vamos a comentar en qué consiste la memoria, ¿cierto? Entonces, resulta que en nuestro cerebro, pues la idea es como dar como una orientación científica, ¿cierto? O más racional, menos creíble, a aspectos que se consideran pues sencillamente que ya existen, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que la memoria, pues obviamente hay de 2 clases, ¿cierto? La memoria RAM, la memoria ROM. Entonces, es la capacidad que tiene el cerebro para retener la información y recuperarla, ¿sí? Entonces, esto se hace de una manera voluntaria porque yo puedo controlar mis recuerdos o la información que yo quiera tener. A veces no ocurre, ¿cierto? Pero usualmente la persona puede hablar de un tema y se puede acordar de todo, o hay temas que sencillamente pues no se van a acordar de los mismos, ¿cierto? Yo les pregunto a usted, aspectos como de temas que no se tratan a menudo, pues no es tan cierto el refrán de que lo que se aprende no se olvida, ¿cierto? Sí se olvida, porque no se está trabajando constantemente. ¿Y qué más fácil volver a tomar esas actividades? Pues sí, porque ya hay un patrón, pero necesariamente para que no se olvide, pues hay que continuar en el proceso de estar trabajando con esa temática, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, pues digamos, algunas áreas de la ciencia o de cualquier especialidad, pues logran encontrar personas tan especializadas en unos temas que después en otros pues sencillamente parecieran bastante ignorantes, pues porque no están manejando constantemente esa temática. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hipocampo es una estructura, es la estructura cerebral que está más relacionada con la memoria. No quiere decir que el hipocampo pues sea la memoria, sino que dentro de él se pueden localizar los recuerdos como si nosotros tuviéramos similar como a un computador, ¿cierto? Algunos de los aspectos que encontramos en la vida cotidiana pues simulan ser un cerebro, ¿cierto? Tenemos nuestra memoria, pues hagan cuenta que puede ser como una USB y pues el software, pues es el cerebro que tenemos nosotros. Entonces, el hipocampo es esa estructura cerebral donde guarda la información, ¿no? Entonces, esta capacidad es una de las funciones cognitivas que son más contundentes, ¿cierto? Pero también se ven afectadas cuando envejecemos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no estamos manejando y pues sencillamente pues los órganos dejan de funcionar, ¿sí? Eso es como una realidad que uno tiene que tener bastante presente. Sin embargo, existen terapias para evitar el Alzheimer y pues problemas mentales, ¿cierto? ¿De qué manera podemos aumentar nuestra memoria? Pues existen juegos de mesa, ¿sí? Pueden existir los crucigramas, las sopas de letras, actividades sencillas que uno cree que son como triviales, pues no, sencillamente están como en el
en el proceso de mantener la memoria o la activación de estas neuronas pues presentes, ¿cierto? Entonces la activación repetida de estos patrones cognitivos pueden ayudar a fortalecer las conexiones neuronales, ¿sí? Si los estamos trabajando, pues significa que la sinapsis, ¿sí?, no va pues a debilitarse o sencillamente va a ser más presente. Acuérdense que esa sinapsis es como el medio en el que una neurona se transmite la información a otra. Entonces, existen tipos de memoria, ¿no? Entonces se han creado pues diferentes teorías de acuerdo pues a las memorias, perdón, se han creado diferentes teorías en relación, ¿cierto?, a la memoria. ¿Por qué? Pues sencillamente existen opiniones o hay estudios que no están tan completos y entonces terminan siendo parte de uno de otro. Entonces, por eso podemos encontrar que a veces hay varias teorías, ¿cierto?, que no concuerdan. Pero podemos dividir los tipos de memoria en función de diferentes criterios. Entonces, acá es donde viene la unificación de esas teorías que son diferentes, ¿cierto? Entonces, podemos encontrar que hay en función del tiempo que permanece la información en el sistema. En función del tipo de información, si genera algún tipo de impacto, ¿sí?, si nos produce cierto traumatismo también, o si nos genera, pues, se pone al borde la dopamina, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tipo de información, pues, puede generar una manera placentera. Hay gente que le gustan los libros de terror, pues, tiene un montón de información de literatura en el cual, pues, este tipo de literatura les parece, pues, interesante y, pues, le estimula para que sigan leyendo eso. Entonces, la memoria que él tiene, pues, es de acuerdo al tipo de información. Puede ocurrir en cualquier campo, ¿sí? Puede ser que a alguien le encante y le apasionen las matemáticas. Entonces, aquí vemos una persona que puede desarrollar ciertas operaciones porque eso es lo que más le parece o con lo que más es compatible. También puede ser en función del órgano sensorial empleado. Hay personas que pueden tener memoria auditiva, memoria visual y ya pues de acuerdo al desarrollo que tengan esos órganos sensoriales, pues van a ser útil para los trabajos que vayan a tener. Entonces, cuando estamos hablando en función del tiempo que permanece la información en el sistema, ¿cierto? Entonces, aquí estamos haciendo referencia, pues, al principio de lo que hablábamos, ¿cierto? La memoria RAM y la memoria ROM a corto plazo de trabajo y largo plazo. Entonces, la memoria sensorial retiene la información pues un poco por un par de segundos, ¿cierto? Mientras que la memoria a largo plazo pues puede ser una semana, un año, toda la vida, ¿sí? Hay experiencias que duran toda la vida. Entonces, de acuerdo al impacto que uno tenga, ¿sí?, o a las emociones que se van involucradas, puede ocurrir que esa información dure toda la vida. Entonces, todos estos tipos de memoria trabajan de una manera coordinada, ¿sí? No es posible que yo pueda encontrar una memoria dual, ¿cierto? No puedo tener, digamos, un recuerdo a largo y a corto plazo, ¿sí? Entonces, ocurre de esa manera. Lo que sí es posible es que esa memoria que es a largo plazo se convierta en un periodo pues determinado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es una regla o no hay como una información o no hay una neurona que le diga al cerebro, esta información tiene que durar toda la vida, ¿no? Sencillamente pues hasta cuando la persona deje de recordar, pues hasta ahí significa que va la memoria. En función de la información, ¿cierto? Lo que habíamos mencionado, la memoria verbal se encarga de retener información con contenido verbal. Entonces las personas que tienen habilidades para los idiomas, podemos encontrar que tienen como cierta afinidad, ¿cierto?, para poder detectar palabras y las memorizan, por lo tanto las van guardando y se les hace más fácil comunicarse con otros, pues en otros idiomas, ¿sí? Entonces, vemos que lo que se lee o las palabras que se escuchan tienen impacto
en la memoria en la memoria que se está manejando, ¿sí? Pero también puede ser que exista una memoria que no sea de palabras, ¿sí? La no verbal, en la que podemos encontrar pues en imágenes, sonidos y sensaciones. Para eso existen ciertos juegos de encuentre las diferencias, ¿cierto? Son ejercicios que se ven muy sencillos, pero que ayudan a estimular la memoria en función del órgano sensorial empleado, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Pues, digamos, los niños cuando escuchan la voz de la mamá o la persona que los está criando, pues se tranquilizan porque saben que pueden encontrar en esa voz, pues, un calor o un contacto familiar, ¿sí? Y así cualquier persona. La memoria olfativa, los perfumes, o si les encanta el olor a campo, o a tierra, o a lluvia, o a café, lo que sea. Entonces, aquí podemos encontrar que cada sentido tiene un tipo de memoria. A todas las personas no les gustan los mismos sabores, ¿sí? O cuando las personas utilizan el tacto, pueden encontrar palpar ciertas texturas. Por ejemplo, la persona que toca la guitarra puede encontrar diferencias pues en los 6 tipos de cuerda que utiliza. Lo mismo en el piano, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que el proceso de aprender y recordar pues es necesario, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para poder acceder a los recuerdos. ¿Qué hacen las personas que trabajan con la hipnosis, ¿cierto? Que es uno de los tipos de herramientas que tienen los psicoanalistas pues para ahorrar cierto recuerdo, pues acceden a esta información que está, pues ya sabemos, guardada en el hipotálamo. Pues un fallo en cualquiera de estos procesos pues impide recordar la información y lo que se hace precisamente es cortar ese recuerdo. Entonces de esa manera se pueden acceder a la información o a los recuerdos para poder evitarla, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que también podemos encontrar, así como podemos eliminar recuerdos, podemos aprender a recordar, ¿cierto? O podemos aprender a aprender, porque son procesos que hay que reprogramarlos dentro del mismo. Entonces, a pesar de que nuestro cerebro crea un recuerdo, pues estos pueden ser almacenados, recuperados o codificados. Si la persona ya definitivamente supera el trauma, puede volver a acceder a sus recuerdos y volver a recordar esa experiencia. Dentro de ese proceso, pues están los que habíamos mencionado, ¿cierto? La codificación. Esta fase, pues, incorporamos a nuestro sistema de la memoria y, pues, tenemos la percepción que es como un proceso, ¿cierto? Que hace parte del desarrollo de nuestra inteligencia, de cómo funciona, y la información más adelante podemos recordarla. También encontramos el almacenamiento, pues ya habíamos hablado sobre los tipos de memoria, ya sea en corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces, de acuerdo al almacenamiento, esta memoria puede tener estas características. Y habíamos hablado también que se puede recuperar, ¿cierto? A veces no se recupera la información completa, ¿no? Porque depende de los sentidos que estén implicados, pues nosotros podemos, pues, prever que sencillamente sea o no sea necesario este recuerdo. Si nos causa mucho impacto, a lo mejor sí. Por eso a veces las personas en los retratos hablados puede ser que no encuentren como las características descritas al pie de la letra, porque son 2 segundos y pues sencillamente hasta ahí acaba. Entonces, dentro de los trastornos que tiene la memoria, ¿cierto? Porque no solamente es una memoria perfecta o funcional en parámetros normales, sino que ella pues tiene ciertos trastornos o problemas o sencillamente algún daño cerebral. Entonces la amnesia, ya sabemos que hay episodios en los que no se recuerdan porque existen lagunas mentales, ¿cierto? Entonces también existen otros trastornos, pues algunos son producidos por algún tipo de accidente o por pues
una enfermedad degenerativa o sencillamente cuando se avanza la edad encontramos esto. Dicen algunos neurocientíficos que las personas que fuman marihuana pues al principio pueden que se relajen o cualquier otra droga, pero al final pues vamos a tener un degeneramiento en el cerebro. Entonces son propensos a tener pues demencias o esquizofrenias o el Alzheimer, ¿cierto? ¿Por qué? Pues sencillamente porque se van dañando las neuronas pues que al final teníamos como reserva para nuestra vejez, ¿cierto? Pero puede ser que exista alguno que no le ocurra. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos no son iguales, pero los patrones de comportamiento indican que esto ocurre de esta manera, ¿cierto? Puede ser que la persona también pueda tener un tipo de cáncer en el cerebro y no le dañe nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede ser que la metástasis le esté afectando otros órganos del cuerpo y que el cerebro pues se lo mantenga intacto. También los golpes o lo que habíamos hablado, los accidentes. O problemas ya congénitos, ¿cierto? Nace el niño pues matriculado con un problema de parálisis cerebral. ¿Puede ocurrir que hayan trastornos psicológicos? Claro que sí. Puede ser que una persona traumatizada o alguien que sencillamente haya estado en un entorno que no sea como el más adecuado, puede tener este tipo de problemas, ¿no? Entonces también ocurre como la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad. Entonces hay que tener en cuenta que la ansiedad ocurre estos problemas, ¿cierto? Y pues lo mejor para combatir las enfermedades que son mentales pero que las podemos controlar, pues son con un tipo de asistencia pues psicológica o médica, ¿sí? O sencillamente con fuerza de voluntad. Persona que sufra de ansiedad, pues entonces ¿cómo calma la ansiedad? Pues comiendo un montón. Pues hay que tener un poco más de control para que la ansiedad no nos genere este tipo de problemas porque nos puede generar una diabetes o nos puede engordar. Si la persona es muy vanidosa, pues sencillamente va a morirse cuando se vea en el espejo, ¿cierto? Entonces nos va a producir una depresión por esa misma ansiedad. Entonces hablamos sobre el consumo de las drogas, pero no solamente de drogas que no son aceptadas por la sociedad, sino también tipos de medicamentos que son muy fuertes y pueden lacerar el cerebro. Por eso las vacunas se tienen que probar, ¿cierto? Para después darlas en el mercado. Por ejemplo, ahorita lo del COVID, pues sencillamente hay vacunas que se están experimentando para mirar las contraindicaciones. Cuando ya se tenga un medicamento que funcione completamente, pues se puede dar al mercado. Pero no solamente eso, sino que dentro de los trastornos que tiene la memoria podemos encontrar el TDAH, ¿cierto? Personas con deficiencia para la atención, síndrome de deficiencia en la atención. La dislexia, que es confundir pues, las palabras, y la discalculia, que son problemas con la matemática, ¿cierto? Ahora no resulta que ahora tengo un problema de discalculia porque sencillamente no pongo atención en los números. No, sino que esto puede ser que ya sea realmente que es comprobado. No porque la persona sea mala en los números, quiere decir que tenga una discalculia. O porque la persona no escriba las palabras correctamente, no significa que yo tenga una dislexia. O que la persona que sea un poco distraída no significa que ya de una vez tenga pues TDAH, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues rehabilitar, ¿cierto? No significa que la rehabilitación sea una palabra pues de prejuicio, sino que son procesos en los que se pueden mejorar, estimular la memoria, ¿cierto? Entonces resulta que nuestro cerebro, pues ya lo sabemos, es plástico, ¿cierto? Hay una plasticidad cerebral, la cual nos permite, ¿cierto? Según las teorías de Vygotsky, que yo pueda seguir mi proceso de aprendizaje, de rehabilitación de mi memoria. Tengo problemas de memoria, pues me voy a poner a hacer ejercicio, ¿cierto? Por la memoria. ¿Para qué? Para que a través de la plasticidad cerebral, pues entonces yo pueda encontrar y desarrollar ciertas capacidades cognitivas. No, es que soy negada para las fórmulas, soy negada para los números, soy negada para escuchar palabras en otro idioma. Ah, pues lo que ocurre es que falta un poquitín de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, a través de ejercicios, pues sencillamente el cerebro va tomando, pues,
la práctica, o la persona que no sabe bailar, o los que no saben nadar, los que no saben conducir un automóvil, ¿no? Entonces, a través de la plasticidad, ¿cierto?, que tiene el cerebro, pues podemos encontrar que pueden existir nuevas conexiones para que se fortalezcan pues, las funciones que hay allí. Entonces, a través de los ejercicios constantes, ahí sí es como el cuento de que la práctica hace al maestro, pues sencillamente uno, pues la memoria la ejercita. Entonces, cuando estamos hablando de operaciones, estamos hablando de un tipo de organización, ¿cierto? Entonces, mire, aquí podemos encontrar un ejemplo bien sencillo. Tenemos los mamíferos, están los caninos, aquí los perros, y no sé qué otro tipo de perro, ¿cierto? Por acá podemos encontrar los labradores, los bulldogs, los chihuahuas, los terriers, ¿no es cierto? Un montón de cosas. Y acá pues podemos encontrar otro tipo de mamíferos. ¿Cuáles? Sencillamente los humanos o los felinos, los vacunos, ¿sí? Todos aquellos que nazcan de un vientre, se amamanten de leche las primeras horas, o los primeros días, o los primeros años. Entonces, ese pensamiento operatorio concreto y formal, ¿cierto? Pues tiene unas características que hacen al pensamiento humano, pues, seguir un desarrollo que sea complejo, ¿cierto? Pensamiento complejo, pues, es un pensamiento que está supremamente organizado de una manera concreta. Así que desde el enfoque constructivista de Piaget, pues vemos que tiene algunas etapas, ¿cierto? Entonces, hablamos del operatorio, pues, sencillamente porque cuando uno está en ese proceso de aprendizaje, pues quiere decir que hay unas etapas, ¿cierto? Algunas personas no las desarrollan completo, entonces lo que decíamos en la clase, tengo 5 años y me comporto de 1, tengo 20 años y me comporto como de 15, ¿cierto? Tengo 30 años y no he pasado la adolescencia, que quiere decir que esas etapas no han sido quemadas. Entonces, es un proceso que tiene distintas etapas, pero la condición es que esas etapas se vivan en esa época. Si no se viven en esa época, la naturaleza no va a dar saltos, ¿cierto? No puedo llegar al 5 sin antes haber caminado 3 y 4. Entonces, lo más importante en este caso, pues, es el pensamiento operatorio formal. Pues es el que está basado en nociones básicas de un hacer científico, ¿cierto? Tengo una noción básica, pues tiene que haber una parte científica y una parte combinatoria. Pues según Piaget, pues habla sobre el pensamiento formal, pues que debe a su existencia un proceso de reestructuración, ¿no? Y ya lo hablamos, es un proceso, pensamiento operatorio concreto. ¿Por qué? Pues sencillamente porque tiene que concretarse en esa etapa que menciona Piaget como un proceso que se haya cumplido. Entonces, el pensamiento operatorio concreto es el primero en otorgar al individuo las capacidades lógicas. Necesito lógica para pensar, pues entonces tiene que haber necesariamente pensamientos que sean concretos, ¿sí? Ir al grano, ser como más específico en lo que se está diciendo. Si una persona se acostumbra a hablar de esa manera, pues quiere decir que necesariamente su cerebro está funcionando así, que se está volviendo con una capacidad lógica más fuerte, más avanzada. ¿Por qué? Porque está en el diario, ya lo habíamos dicho, por la plasticidad del cerebro, pues puede encontrar capacidades que se desarrollan. Entonces, de acuerdo a esto, volviendo, pues, organizar objetos en una serie de acuerdos, pues, a las variaciones de la magnitud. ¿Saben las personas organizar? Es sencillamente porque su pensamiento es de manera concreta, ¿sí? Los sistemas operatorios representan una ampliación de las capacidades cognitivas del niño. Entonces, no dejan tener limitaciones. Entonces, ¿qué dice? El objeto de pensamiento operatorio concreto puede adaptarse y resolver problemas cotidianos, pero no logran fenómenos complejos vinculados a un quehacer científico. Esto se debe a que las operaciones concretas solo es posible generar combinaciones limitadas como las que se muestran a continuación, ¿cierto? Entonces, en el desarrollo de esas operaciones concretas, vemos que son ejercicios supremamente sencillos los que el niño pues está desarrollando, ¿cierto? Estamos hablando de las etapas de Piaget cuando están pues desarrollándose nuestro cerebro y las operaciones son sencillas. Si hay de pronto un adulto que se le compliquen estos tipos de ejercicios, pues sencillamente quiere decir que ese proceso pues
no fue bien organizado, bien fundamental, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos organizando de una manera fácil los objetos verdes, ¿cierto? Y después vamos a organizar los objetos según la geometría, entonces circulares y cuadrados. No importa la manera que los estoy organizando, va a existir una coherencia y una lógica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo mirar que solamente estoy organizando objetos por colores y acá pues por formas, ¿no? Entonces ahí es cuando nos encontramos, cuando alguien organiza las cosas de una manera y el otro le parece sencillamente que está mal porque no lo está organizando según como su cabeza esté pensando, ¿sí? Sino que depende es de la manera como yo esté organizando o la manera como funcione mi cerebro. Entonces, en este caso, pues yo lo organizo por colores porque soy más visual o sencillamente por objetos porque soy espacial. Entonces, dependiendo de las inteligencias, yo puedo encontrar esto, ¿no? Entonces, el pensamiento operatorio concreto y formal nos lleva pues que además de las operaciones concretas, se pueden combinar objetos circulares o verdes o pues en este caso funcionaba de esa manera, ¿cierto? Pero yo los puedo ordenar, digamos, una persona que organice o sea organizada en su casa, pues quiere decir que de acuerdo a la organización, si lo que le gusta es ver espacio, pues va a tener que organizar objetos unos encima de otros, ¿cierto? Pero si al otro lo que le gusta es visual, no de espacio para poder caminar, sino espacio para poder ver, pues sencillamente va a regar todo en el suelo. Entonces, dependiendo de cómo funcione su operación o su pensamiento en esas operaciones concretas, pues va a determinar cómo está organizando, ¿cierto? Entonces, si se logra generar una combinación diferente, lo hace de una manera sistemática y sin agotar todas las posibilidades combinatorias, ¿cierto? Entonces, puede ser que apliquen pues operaciones más flexibles, ¿sí? Las puedan combinar de otra manera, otras alternativas, así. Entonces parte como del pensamiento que habla uno, ¿cierto? Es un pensamiento alternativo. Pensador concreto, solo es posible adjuntar y sustituir elementos a una clase de tantos posean las propiedades que la definen, ¿cierto? Como es tan concreto, pues tiende a ser un poco cuadriculado, ¿sí? Entonces, en cambio, para el pensamiento operatorio formal, las operaciones de sustitución y adjunción se generalizan y se hacen aplicables, pues, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? De manera abstracta. No tengo orden en mi habitación para los ojos de otra persona, pero dentro de mi mismo desorden yo tengo orden, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es que mi pensamiento operatorio no es concreto, es formal, ¿sí? No estoy justificando el desorden, pero hay personas que en el mismo desorden, pues tienen el orden. A mí me parece asombroso porque yo, pues, no soy así, ¿cierto? Todo tiene que ser, pues, organizado, si no me enredo. Pero hay personas pues que tienen este tipo de manera abstracta y pues ahí se entiende. Entonces, operar sobre números específicos se pasa a operar sobre variables cualesquiera, ¿cierto? Cuando tenemos números específicos, yo puedo extrapolarlo y entonces al principio sumábamos 1 más 1 y después x más y igual a z, ¿cierto? Entonces, es lo que quiere decir. Entonces, si yo tengo otro tipo de operaciones, al principio podíamos ver que había círculo, círculo, cuadrado, cuadrado, ¿cierto? Pero entonces yo puedo hacerlo de otra manera, ¿cierto? Puedo ampliar mi rango y puedo encontrar diferentes combinaciones, ¿sí? Miren, de estos 4 elementos, 4 posibilidades, todas diferentes. ¿Por qué? Pues porque sencillamente tengo un pensamiento más complejo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Pues que dentro de ella yo puedo una a una hacer diferentes combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, este círculo, ¿cierto? Aquí. Y ahora cuadrado acá, ¿sí? Círculo acá, cuadrado acá. Y lo voy organizando de otra manera. Entonces acá sería como cuadrado acá y cuadrado rojo acá. ¿Ve? Entonces, de acuerdo al tipo de organización que yo tenga, pues voy a entender cómo está funcionando mi cerebro, ¿cierto?
acá voy a colocar círculo. Si ustedes pueden ver, pues hay un tipo de coherencia porque la flecha nace exactamente en la figura que estoy tomando. Entonces, círculo rojo, voy a colocar círculo rojo. Y acá, pues, círculo rojo. Entonces, dentro de esas operaciones encontramos lo que se llama la lógica matemática, ¿cierto? Un tema bellísimo, divino. Yo diría que de los temas más bonitos que tiene la matemática o la filosofía, pues es la unión que tienen entre la lógica tradicional, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo a través de símbolos puedo describir frases, ¿sí? Mire, por ejemplo, ese es un ejemplo de cómo yo puedo encontrar las palabras vueltas símbolos, ¿cierto? A y B, entonces de acuerdo a como yo esté mencionando, pues este símbolo que parece una B al contrario, pues implica una conjunción. Y por lo tanto, cuando yo estoy hablando de conjunciones, estoy hablando de unas condiciones. Entonces simboliza la I. Y la disyunción, pues significa la O. Esa B con una B pequeña, ¿cierto? Cuando estoy hablando de una condición, pues es sencillamente que yo tengo que terminar, ¿cierto?, mi semestre para continuar el próximo cuatrimestre. Entonces una condición, es un requisito. A es requisito para llegar a B. Entonces de acuerdo a eso, pues pueden haber frases que sean verdaderas, verdadero o falso, y las combinaciones de ellas pues van a tener acá pues ejercicios. Igual si es bicondicional, pues es doble, ¿cierto? Cualquiera de las dos me lleva a cualquiera de ellas. Entonces acá vemos otro ejemplo de esos pensamientos que son concretos y cómo opera nuestro cerebro, ¿cierto? Aquí, ¿en qué encontramos? Pues unas derivadas muy fáciles, ¿cierto? Estamos mirando que a qué velocidad crece el volumen del aire. Estos son ejemplos pues para ver otros tipos de pensamientos, ¿cierto? Hay gente que le parece muy sencillo y pues que le parecerá un poco más complejo, ¿sí? ¿Qué están haciendo acá? Pues estamos encontrando una derivada, ¿cierto? De acuerdo al volumen, pues depende del tiempo. Y acá están derivando, depende del radio, depende de la altura, ¿cierto? R, radio, altura, es H, o sea, height. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues de acuerdo a eso, pues hacen la derivada, ¿cierto? Sacan pi, que es una constante, reúnen y ya podemos reemplazar, ¿cierto? Entonces, el último tema que estamos hablando es la entrada, ¿cierto? ¿Cómo ingresa la información a nuestro cerebro? ¿Cómo funciona? ¿Por qué ocurre de esa manera, cierto? Entonces acá podemos encontrar un simulacro o un cerebrito con diferentes tipos de información, ¿sí? Información de texto, televisión, la lupa, pues acá las aplicaciones, pues se supone que es un carro, pues como la policía, un teatro, una van, ¿sí? Todo ese tipo, aquí el grado, ¿sí? Una cámara, una lupa, todo. Entonces acá podemos encontrar medicamentos, esperemos que sean como los buenos. Y pues acá pues diferentes tipos de transporte. Entonces todas esas sensaciones que tenemos nosotros como humanos, al final terminan convirtiéndose en la entrada de nuestra información. No importa que la persona no sea audiente, ¿cierto? Que no oiga, que sea sorda o que sea ciega. Eso no tiene nada que ver. Igual va a tener otros órganos sensoriales que van a permitir la entrada de esta información, ¿no? Entonces, entre las funciones del sistema nervioso, pues es elaborar respuestas motoras y mentales que sean adecuadas. No obstante, antes de procesar la información sensorial. Entonces, ¿qué ocurre? Pues para eso tenemos un sistema nervioso que ustedes ya deben saber que hace parte de nuestro cerebro y la médula espinal, ¿cierto? Eso es lo que forma el sistema nervioso. Y a través de ellos todas las ramificaciones que tienen. Entonces, dentro de nuestro cuerpo tenemos metido, insertado, pues el sistema nervioso, ¿cierto? Que funciona como, pues, sencillamente como el receptor de la información. De las experiencias sensitivas, ya lo hablamos sobre los sentidos, pues son los que utilizan estos receptores sensitivos, ¿cierto? Sensitivos porque son de sensibilidad y pues son de sentidos. Así que una reacción sensitiva da lugar a una reacción inmediata. Entonces podemos encontrar que hay unas que son inconscientes y otras no. Si hay un médico que toma el martillito
y le coloca a uno un martillazo en la rodilla, pues sencillamente, si hay buenos reflejos, el pie se va a levantar, ¿no? Esa es la manera como podemos encontrar los receptores de manera inmediata. O si tengo pues mi piel está punzada por algún elemento afilado, pues mi sensación es, puede ser que me cause susto, ¿cierto? O de una vez, pues es inmediato que la piel va a terminar pues sangrando. Entonces acá podemos encontrar nuestro cerebro, nuestro maravilloso cerebro, ¿cierto? Nuestro cerebelo, acá teníamos pues la parte frontal, ¿se acuerdan? Y áreas así, somastenésticas, ¿cierto? Una corteza motora y pues acá pues el bulbo raquídeo, que era como el encargado que unía las dos partes del cerebro con la médula, ¿cierto? Y en la médula pues tenemos adentro en este corte pues diferentes dendritas que son las encargadas, ¿cierto? De pues mostrar cuáles son las sensaciones de dolor o de frío, de presión, o cuando la persona pues tiene algún tipo de dolor muscular, pues sencillamente se va pues a ver pues afectada, ¿no? Entonces, la entrada de la información, pues existe un filtro dentro de ello, ¿cierto? Ya vimos en el gráfico anterior, pues que el sistema nervioso tiene ciertas características, que eso es lo que hace posible que nosotros seamos conscientes, ¿cierto? Todas las personas lo tienen. No creo que sea posible que alguien exista sin este mecanismo del sistema nervioso, porque sencillamente pues estaría muerto. Entonces, el cerebro considera que la información en cuestión carece de importancia o interés, ¿sí? Entonces, o percibimos el reloj, ¿cierto? Y no nos damos cuenta, pues lo sentimos, pero ya, hasta ahí fue. Así son las, ¿qué hora es? Las 9:42 de la mañana, ¿cierto? A las 10 posiblemente, si tengo un reloj de campana o esos de pajarito, pues van a sonar, ¿sí? Pero para mí es irrelevante porque ya estoy acostumbrada, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotras las tenemos, pero ya se hacen costumbre. Entonces, las personas a veces para recordarse, pues si siempre se ponen el anillo en un dedo, pues se lo cambian de mano. Entonces ya tienen como un estímulo para preguntarse, ¿por qué lo tengo? Ah, porque sencillamente me tengo que acordar de algo. Entonces, cuando la mente considera que se encuentra con una información que es relevante o importante, pues la canaliza, ¿cierto? Por eso es que algunos temas de las clases les van a parecer más interesantes y otros más aburridos. Porque si me parece interesante es porque tengo un conocimiento atrás que hace que se me vincule. Pero si sencillamente estoy navegando en una balsa que no tiene agua, pues quiere decir que esta es la primera información. Tal vez a lo mejor cuando lleguen y vean otro tema del mismo contenido o el mismo tema más adelante o sencillamente en algún libro en lo que encuentren, pues podrán ver que ya se les hace conocido y entonces se empiezan a encontrar como el gusto, ¿cierto? O si sencillamente les parece fantástico, quiere decir que necesitan como más información porque les apasiona. Lo que hablamos al principio, la dopamina se dispara. Entonces, esta canalización y procesamiento de la información se corresponde con una función, pues, que se integra con el sistema nervioso, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque ahí están todos los estímulos. Entonces, estas situaciones de alerta se ponen en marcha, mecanismos intensos, eficaces, para procesar la información. Un niño que es hiperactivo, ¿no? Y que tiene síndrome, pues, ya lo hablábamos, de deficiencia de atención, porque es hiperactivo. Entonces puede ser que a él lo que le llame la atención sea algo muy puntual. Tiene que estar cantando, o tiene que estar bailando, o tiene que estar haciendo para que él se interese. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí como profesores? Pues tomar el niño y llevarlo a una práctica. ¿Le gusta es estarse moviendo? Pues papacito, hágale aquí, ayúdeme con estos utensilios de laboratorio y haga estos experimentos. Usted le va a encontrar como el gusto. Sí, es que de pronto le llevamos a cautivar, ¿sí? Hay que tener en cuenta con la atención de los niños porque de acuerdo a la edad, pues sencillamente va a encontrar estímulos o no. Entonces, un caso evidente de ello, pues para los adultos o inclusive para los infantes, pues son las situaciones de estrés que sean agudos, ¿cierto?
Si hay una persona que tiene un estrés agudo, pues va a responder de una manera pues agresiva o sencillamente se va a quedar dormida todo el día. Entonces, una sinapsis pues es el punto de encuentro entre dos neuronas, ¿cierto? Habíamos hablado. Tengo dos neuronas, ¿cierto? No se van a tocar entre ellas. Lo que ocurre es que es como si tuviéramos dos celulares y a través de ese Bluetooth. Entonces, el Bluetooth y la sinapsis no se tocan entre ellas y sin embargo se pasan la información. Esa es la sinapsis. Entonces, son estímulos y de esa manera, pues el cerebro envía la información a cualquier parte a través, pues, del sistema nervioso, ¿cierto? El sistema nervioso lo tenemos, pues, en todos lados. Entonces, la acción de la sinapsis es la transmisión de la información. ¿Para qué sirve? Pues ya lo dijimos, para facilitar la información. Entonces, la información aferente puede desencadenar una respuesta motora inmediata, pero esta circunstancia ocurre, pues, en estas ocasiones. Entonces, almacenamiento de la información, pues, la gran parte de los datos, pues, obviamente necesitamos del cerebro para que esto ocurra, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta mayoría de datos se conserva en la corteza cerebral, ¿cierto? En la base del encéfalo, pues ya sabemos que es debajo de la nuca, debajo de la, como les digo, entre la unión en el callo. Pueden almacenar pequeñas cantidades de información y dependiendo de eso, pues podemos encontrar informaciones más relevantes. Entonces, las sinapsis contribuyen al almacenamiento de esta información y pues cada vez de que una determinada categoría de señales sensoriales atraviesan una serie de sinapsis, pues se aumenta la capacidad para transmitir, ¿cierto? Entonces, lo que habíamos hablado, una persona tiene cierta información, pues ya la tiene, ¿cierto? Repite sobre esa información, pues como ya el cerebro tiene este tipo de entrenamiento, pues se le hace más fácil. Entonces aquí vuelvo otra vez, la práctica hacia el maestro, ¿sí? Entonces es más difícil que un talentoso o un virtuoso, ¿cierto? Pueda superar pues la experiencia de otro. ¿Por qué? Porque la capacidad que tienen las neuronas, pues, de transmitir la información, le va a permitir crear otras alternativas que sencillamente pues alguien que tiene solo habilidades para conectar. Entonces, si las señales sensoriales han pasado muchas veces por la sinapsis, pues estas han quedado tan fácilmente que las señales generadas en el propio cerebro se transmiten impulsadas con la misma secuencia. Entonces, ¿qué ocurre si a una persona le gusta la música, una persona sabe bailar? Pues se le hace más fácil, ¿cierto? No sabía bailar al principio y después ya sí aprendió. ¿Cómo aprendió a bailar de bien, cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sinapsis que tiene la conexión de la parte motora de nuestro cerebro, pues quiere decir que ha despertado ciertas habilidades, por ejemplo, la escucha, entonces baila al ritmo de la música, dependiendo a los ritmos que él marque, ¿cierto? Entonces, quiere decir que si ustedes quieren aprender cualquier tema, pues lo pueden hacer, ¿cierto? El que quieran, no hay límites. ¿Por qué? Porque existe la plasticidad en el cerebro que nos permite aprender lo que uno quiera, a la edad que uno quiera, ¿sí? Entonces ese aprendizaje puede ser en cualquier momento. Algunos genios de la humanidad terminan haciendo sus mejores trabajos en la vejez, imagínense. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo ese tiempo que ellos transcurrieron, pues no es que lo perdieran, sino sencillamente que fueron creando ciertas sinapsis para que cuando llegaran a cierta edad, pues ya estuvieran sencillamente muy maduros y la información que pudieran transmitir o las teorías que pudieran crear se hacen de una manera pues más madura, ¿cierto? Porque tienen la experiencia y tienen todo el conocimiento y el proceso y el desarrollo de estas sinapsis. Entonces la tarea que quería que me compartieran, no sé si alguien la hizo, sobre los déjà vu, ¿cierto? Son entradas de información que uno tiene, ¿cierto? Pero que uno cree que sencillamente las vivió en otra época o en otro momento, ¿sí? ¿Qué ocurre allí? Pues fácil. Solamente es que la memoria tiene recuerdos, pero no son específicos. Pues por eso es que la memoria, uno no se puede confiar de la memoria porque le puede cambiar los recuerdos, ¿cierto? Entonces para eso existe la razón, ¿sí?
Entonces yo quisiera que ustedes vieran el vídeo, es muy interesante, ¿cierto? Para que ustedes pues tuvieran en cuenta este mismo. Entonces, si tienen alguna pregunta o si ya pues nos preparamos para la otra clase, como ustedes decían. Miss, ¿alguna indicación para el examen? Sí, dentro de las indicaciones que deben tener en cuenta para el examen es que hay que leer, ¿cierto? Mis exámenes no se van a responder en 15 minutos. Les van mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es de cuidado. Todas las respuestas obviamente están en las diapositivas, ¿cierto? ¿Sí? Pero entonces en los indicadores, pues uno puede encontrar que las respuestas todas se van a aparecer, ¿sí? Entonces, la respuesta que sea más verdadera o sencillamente la respuesta correcta, ¿cierto? Porque las demás son falsas, son 5 ítems, pues pueden encontrarla en las diapositivas. Eso sí, les toca que tengan un razonamiento agudo y pues que sepan pues encontrar la respuesta. Si está ahí o efectivamente está tal cual, casi tal cual, pero tienen que tener pues ciertas habilidades como para que puedan encontrar la respuesta que es, ¿cierto? No se pueden confiar porque se ven muy fáciles, ¿cierto? Ya me pasó, ya han presentado 2 evaluaciones. Un grupo les fue re bien, ¿cierto? Y será que hice el examen muy fácil, pero era casi que lo mismo que el otro, la misma metodología, y pues no les fue a todas tan bien, ¿cierto? Sí les fue muy bien a algunas, pero pues no, hay unos que sí, pues sencillamente, pues los que fueron muy rápido no les fue bien. Entonces sí hay que pensarle un poquito. Son muy fáciles, pero hay que tener un poco de cuidado. ¿Alguna otra pregunta? Ay, yo no grabé. ¿Alguna otra pregunta, niñas? ¿Del video solo lo tenemos que ver? Sí, es como para que ese tema pues quede visto a través de la conferencia en TED que hace la científica. Solo es eso. Porque se puede preguntar sobre el déjà vu, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué van a responder? Ok, Miss. ¿Vale? Ustedes que tengan buena tarde, buen día. Y ya pues las que tienen conmigo ahorita pues nos veríamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vas a decir algo, Sara? No, Miss, nada. Vale, listo. Entonces, Gracias. ahora nos vemos. Vale, pues.